es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Hoy no hay lugar común con una gran contadora de historias. Estoy con Elisa Queijeiro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, a ti de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy contenta de poder platicar contigo y toda la gente que te sigue. Te presento como contadora de historias, pero dice algo como de arqueóloga. O sea, lo que estás haciendo es arrojar lustre distinto a personajes de la historia de la humanidad. Y ahora vamos a hablar de la historia de nuestro país, que han sido analizadas y vistas de manera muy distinta. Tu libro, que te hizo muy famosa, justamente hablaba de Eva y de Lilith. Ahora vamos a hablar de la Malinche. Y aunque hay como una necesidad de recorrer a las mujeres vindictas, siempre hay razones personalísimas por las que uno toma esas decisiones. ¿Por qué Eva? ¿Por qué Lilith? ¿Por qué la Malinche? En fin, ¿por qué Elisa? Mira, yo creo que de pronto las historias y los personajes te eligen. Y con Eva y con Lilith fue muy interesante porque a mí, Eva, cuando yo estoy haciendo una maestría, Eva se convirtió en mi hilo conductor en una maestría en humanidades, entonces la recorría desde la literatura, historia, filosofía, arte. Y cuando me di cuenta, fue a partir de una pintura donde Eva está con un profundo dolor siendo expulsada. Y tiempo después me di cuenta... Expulsada del paraíso. Expulsada del paraíso. Es una pintura del 480, muy específica en Florencia, y me daba dolor. Quería ir por ella, limpiarle la carita, decirle, no te preocupes, todo va a estar bien. Y creo que tienes razón, de pronto ese es el espejo de dónde y cómo te puedes sentir. Había yo pasado por un momento muy complejo de mi vida. ¿Hay algún paraíso de donde te hayan expulsado? Yo creo que de una inocencia poco adulta. Valga la redundancia de lo que estoy diciendo. ¿Cómo se llama el árbol de donde...? Es el del bien y del mal, es y decir, el de la sabiduría. La manzana venía de la conciencia del bien y del mal. Sí, y sobre todo es un acto de sabiduría de Eva. Dice, esto está bien. Entonces, fue reivindicar, digamos, a esa Eva o contarla, además, desde el texto. No quedarnos con lo que nos dijeron de la culpable. Esa culpa cargada en la mujer ha hecho muchísimo daño. Entonces, creo que hay de pronto una necesidad interna de yo mirarme con una buena mirada y desde ahí darme cuenta que hay espejos en los personajes históricos que merecen, son vidas grandes contadas con etiquetas cortas, que no se vale. Estigmas. Estigmas y que nos han hecho daño, porque sí nos ha hecho daño creer en esa culpa o en Lilith. Pero han servido para repartir bienes, han servido para determinar quién es dueño de la tierra, han servido para determinar quién manda en la familia. Es decir, son estigmas muy útiles. O lo fueron. Y de pronto ¿lo ya... fueron? O lo fueron útil para, digamos, el sistema que estaba sosteniendo el desarrollo social, religioso, político. Creo que hoy son tiempos de contarnos las verdades, que también son temporales, ¿no? De contarnos las verdades que nos puedan ayudar a vivir más libres y más dignos. ¿Cuál es el estigma de Lilith? El estigma de Lilith es que es la demonio que yació con demonios en el Mar Muerto y que, por tanto, incluso mataba a los hijos de Eva, a los hijos de la cuna, cuando en realidad fue la primera mujer que dejó a un hombre por pedir una posición sexual distinta. Le dijo, yo no quiero estar debajo de ti siempre, yo también quiero experimentar otra sexualidad. Esto está escrito 3 siglos antes de la Era Común, en los versículos de Ben Shirá, ¿no? De Ben Shirá. Entonces, es muy interesante que ya la sexualidad y la posición sexual tenía ese papel preponderante en ese mundo, en entonces hebreo,
y después la convierten en un demonio. Pero en realidad fue una mujer que dijo adiós. Ah, no quieres, perfecto, me voy. Y ella deja el paraíso y ella usa el nombre de Dios. Y el pecado común de Eva y de Lilith es haber tenido conciencia propia, o sea, ciencia de sí mismas. Eso me encanta. Me gusta muchísimo lo que estás diciendo. Y en ciertas épocas no era útil, ¿no? Que una mujer tenga esa conciencia de sí misma y que ocupe sus lugares y demás, ¿no? El sometimiento como virtud equivocada. Ujú. Y además como, no, acuérdense que todo fue por culpa de Eva, todo fue por culpa de Eva. Que si te fijas, aunque parece que nos estamos alejando de Malinche, no nos estamos alejando de No, Malinche, hacia allá voy. ¿no? Pero déjame pasar por una mujer antes. Sí. María, la madre de Jesús, como antítesis de Eva y de Lilith. Mm. Ese ha sido el modelo de mujer. Bien Y me dicho. estoy metiendo en un terreno bien pantanoso. Pero ese es el modelo de mujer a seguir. En su versión dolorosa, en su versión sufrida o en su... virtuosa, casta. casta, etc. Bien dices modelo, porque ha sido el modelo, digamos, impuesto o como el modelo con la intención de ser alcanzable, pero María fue una mujer también tremendamente valiente, que cargó en la parte humana con la pérdida de un hijo y después desde la interpretación masculina en el poder también religioso, la va volviendo cada vez más intocable, ¿no? Por eso la piedad de Miguel Ángel se convierte en una pieza tan apasionante, porque es la madre cargando al hijo muerto, no la Virgen frente a la cruz como si nada le estuviera pasando, ¿no? Entonces, sí hemos hecho esta dualidad de la buena y la mala, la carnal y la virtuosa. Y en nuestro México fueron modelos impuestos también. La interpretación de estas mujeres, de Eva, de Lilith, de María, es la que llega a nuestros días, es una interpretación de la Edad Media. O sea, realmente es ahí donde, en estas perspectivas planas que ves en la pintura, ¿no? En los libros medievales, se quedan sin profundidad, se quedan sin perspectiva. El Renacimiento empieza ya a arrojar otras facetas de ellas. Cuando llega Hernán Cortés a México, España está saliendo de la Edad Media para entrar al Renacimiento. Y ahí aparece la Malinche como un personaje que no se va a dejar atrapar por la Edad Media y que va a abrazar el Renacimiento europeo, pero pues también americano a partir de ese momento. Totalmente. Qué delicia de plática poderlo conectar de esa manera. Los españoles que llegaron a México son españoles todavía medievales. Son españoles de cruz y santo, ¿no? De hecho, esta parte de ambición de conquista viene obviamente con una cruz de por medio para entregarle a ese Dios que pide almas, ¿no? Contra los dioses que aquí pedían sangre y sacrificio. Entonces tampoco estaban tan descomunados o tan separados esos dioses, aunque los mundos definitivamente fueron de encuentros, porque aquí había espíritu y dualidad en todo, lo mismo lo femenino que lo masculino, y ahí ya lo femenino estaba totalmente sometido. Entonces, Malintzin fue profundamente admirada por los hombres indígenas de su tiempo. Nos los dicen los códices, no una interpretación mía. La pintan al mismo nivel que Cortés o más grande, al mismo nivel de los señores tlaxcaltecas. ¿Nunca la vieron como una traidora? No, en esta tierra jamás. La traidora llega por primera vez en una narración en 1861 de La Voz del Nigromante, que es un gran político liberal. 16 de septiembre, discurso a la nación, y le llama la Eva mexicana, la barragana de Cortés a la que no le perdonamos su traición, del gran liberal mexicano. Pero en su momento, justo lo que es impresionante es que una mujer que fue esclava, lo primero es que sea admirada por los españoles, no era común. Los españoles le llaman Doña Marina. ¿De dónde tomamos estas fuentes? Y son las más recientes también. Hay un trabajo muy importante de Camila Townsend que se metió a los registros de los juicios. Juicios que levantó la hija de Marina, o de Malintzin. 10 años peleó por Olutla y Tequiquipaque.
y por Que son las recuperar propiedades que ella tenía en la zona de donde ella venía. de donde ella venía, porque ella hereda, pero a la muerte de su padre se queda todo con su madrastra y hay 10 años de juicios. En esos juicios viene la palabra de indígenas y de españoles que estuvieron con ella hombro a hombro, hablando con una dignidad cómo administraba, cómo adoptó indígenas que quedaron, que quedaron huérfanos, cómo siempre portó huipiles, aunque ella se pusiera una cruz. O sea, hablando de mestizaje, ella lo habitó y lo comprendió. Era una mujer que vio el futuro mucho antes que la inmensa mayoría. ¿Qué rasgo de su psicología, de su carácter, de su biografía a los 17 años te permite responder a la pregunta cómo le hizo para ver el futuro? Yo creo que aparte de ver el futuro, ella aprendió a sobrevivir. O sea, a ella la arrancan de su casa a los 12 años. Para los 17, 19 años es cuando llega Cortés y de haber sido esclava de los mayas, ahora va a ser esclava de los españoles. Todo era igual, sobre todo el ser, o más bien todo era distinto menos ser esclava, ¿no? Entonces, pero ella ya tenía un don personal, que ahí me encanta conectarlo con nosotros, la gente común. Todos tenemos dones. Y ella hablaba Olutla, ella hablaba náhuatl, popoluca, maya xontal y maya yucateco, que son distintos. Y el náhuatl que hablaba el común y el de los nobles. Por eso sabemos que sí fue una niña noble. Sabía dirigirse, se hablaba muy distinto. Cuando ella es tomada por Cortés y regalada por Tocarrero, ella va a echar tortillas, obviamente ser usada sexualmente y nada más. Pero cuando llegan por primera vez los mensajeros de Moctezuma, ¿ella qué hace? Están hablando. ¿No se entienden? No se entienden, mandan llamar a Jerónimo de Aguilar habla maya y ella ve que hay un problema y da un paso enfrente y traduce, sirve. Ella lo único no fue, ay, voy a hacer esto porque me va a ayudar para esto. O sea, ella vio un problema y lo resolvió. Y Cortés, que era hábil como él solo, dijo... La leyó en 2 minutos. En 2 minutos dijo, ella me va a ayudar. Haces un acto de rebeldía mayor con la historia esta del siglo XIX y luego la historia revolucionaria que denigró a Marina por muchas décadas. La volvió la Lilith mexicana, o como decías del nigromante, que no sabía la Eva mexicana. Y llamas tu libro Una patria con madre, que me parece, por el doble sentido del término, muy inteligente. Muchísimas gracias. Al contrario. Qué lujo, qué placer y gracias por construir lugar común. Muchas gracias. Gracias a ti de verdad por la invitación, por abrir estos temas, por tocarlo con tanta inteligencia y calidez también. Lo valoro muchísimo. Y sí, acompáñenme a vivir una patria con madre. Se lo van a encontrar ya en todas las librerías. No se lo pierdan. Nos vemos próximo sábado. No hay lugar común aquí en ADN 40.